Buenas noches. Tras el anuncio del presidente Bukele de crear en sus primeros 100 días la Comisión contra la Impunidad, el tema ha generado discusión en la agenda política del país. Se cuestiona cuáles serán sus características y funciones de operación, si requerirá respaldo legislativo o si tendría autonomía de las instituciones del Estado. Otro de los temas es el cumplimiento de la ley que obliga a presentar las declaraciones patrimoniales de los nuevos funcionarios que han asumido en el órgano ejecutivo. Según una nota del diario de hoy, al 29 de julio solamente 6 funcionarios de la nueva gestión habían presentado su declaración patrimonial. Un último aspecto es la partida de gastos reservados y su eliminación, como el mandatario lo prometió en campaña. De estos temas hablamos con diputados de la Asamblea Legislativa en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda a Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Jueves 15 de agosto vamos a hablar de transparencia y anticorrupción en el Estado, CICIES, gastos reservados y declaración patrimonial. Y es un gusto para mí recibir al diputado René Portillo Cuadra del Grupo Parlamentario de Arena, que es uno de nuestros invitados, pero también recibimos cordialmente a Leonardo Bonilla, diputado no partidario, quienes nos acompañan esta noche en este espacio. Buenos días, buenas noches, ya la costumbre de República estaba. Buenas noches, diputado Portillo Cuadra, diputado Bonilla, qué gusto. Muchas gracias, Carlos. Siempre es un gusto estar contigo, un aprecio para todo el canal y todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. Un saludo fraterno para toda la familia salvadoreña y, de luego, un gran gusto compartir con el diputado Leonardo Bonilla. Gracias por tomar la invitación, diputado Bonilla. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor Portillo Cuadra. Y un saludo especial a todos los salvadoreños que ya están en su casa viendo y a los que también están trabajando. Mandamos un cordial saludo a aquellas personas que nos están sintonizando en este momento a través de la transmisión del Facebook Live de Canal 33. También puede interactuar con nosotros en nuestro Twitter, @8 en punto es el espacio para hacerlo. Les invito a que veamos la siguiente nota introductoria. Solo mencionar la palabra CICIES se ha convertido en tema de debate. Una de las organizaciones que ha insistido en la necesidad de una institución como esta ha sido FUNDE. Tiene que respetar esos mandatos constitucionales, las leyes secundarias, ¿no? Y también todo lo que son los reglamentos internos de estas instituciones, especialmente de la Fiscalía. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que están trabajando duro para su conformación antes que se cumplan los 100 días de gobierno, como lo prometió el presidente de la República. Y por supuesto yo creo que los primeros en oponerse son los diputados de la Asamblea Legislativa y sobre todo el FMLN, que justamente ha sido un partido que acaba de estar en el poder y que nos hemos venido a encontrar que tienen ciertas irregularidades en el manejo de los fondos. Pero el tema se está discutiendo al interior de la Asamblea Legislativa, donde hay dudas de qué tipo de CICIES se quiere crear. Sí a las CICIES. Hoy, ¿qué tipo de CICIES? ¿Qué requerimiento? ¿Cuál será el mandato de la misma? Es que lo que sucede es que podría existir entre la Fiscalía y un organismo, ¿verdad?, que se puede llegar a crear, sí o no, como que quiera proponer, ¿verdad? Puede existir una situación de conflicto. Otros ven la necesidad de involucrar a las instituciones existentes. Convencido de entregar en manos de personas extranjeras algo que le corresponde a la justicia. En sus últimas declaraciones, el fiscal general aseguró que seguirán combatiendo la corrupción con o sin CICIES. La Día de la República va a trabajar y sigue trabajando con CICIES o sin CICIES. Todo apoyo que venga a combatir la corrupción, a erradicar la impunidad, va a ser bien recibido, pero realmente lo importante es que todo este acompañamiento lo que deje al final sean instituciones fuertes. Para Raúl Melara debe ser prioridad fortalecer las instituciones ya existentes, como es el caso de la Fiscalía, pues estas son permanentes y no cambian según los gobiernos. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos entonces a Alonso Castillo esa nota que nos permite contextualizar la plática que tendremos con los diputados Portillo Cuadra y el diputado Leonardo Bonilla. Les consulto directamente, ¿respaldarían ustedes la creación de una CICIES? Y de ser así, ¿bajo qué modalidad lo harían, diputado Portillo Cuadra? Bueno, quizás la pregunta habría que invertirla en su segunda parte. ¿Qué modalidades CICIES necesita el país?
Por supuesto que nosotros estamos en la plena disposición desde el 2015 que Arena propuso la creación de unas CICIES bajo un modelo de colaboración técnica con la Fiscalía General de la República. Sobre todo desde aquel momento lo planteamos, y esa es la posición de nuestro partido, de que exista una colaboración en el orden internacional para potencializar las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República, para dotarla de herramientas tecnológicas que permitan que haya una investigación eficaz del delito. Lo que nosotros no vemos que necesita el país es sustituir las instituciones. Y ahí es donde está un poco la discusión. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución cada órgano de Estado tiene una función y la misma Constitución establece la indelegabilidad de esas funciones. Al órgano ejecutivo le corresponde administrar la cosa pública. A la Asamblea Legislativa le corresponde legislar y ser un contrapeso de las decisiones de los demás órganos del Estado. Y al órgano judicial le corresponde hacer cumplir la ley a través del juzgamiento y de hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, se dio una figura de las CICIES en donde hubo necesidad de una reforma constitucional y erigieron la CICIG a partir de un convenio internacional que pasó por la Asamblea Legislativa, que pasó por una reforma constitucional y lo erigen como una institución independiente del Estado. Sí. En Honduras hay una nueva modalidad en donde no fue necesario la reforma constitucional, pero el mandato que tiene es más limitado en el sentido de proponer leyes, en el sentido de colaborar con la investigación, en el sentido de coadyuvar con los entes fiscalizadores, y ahí es donde nosotros creemos que antes de opinar sobre si aprobamos o no una CICIE, lo que necesitamos es saber qué tipo de CICIES propondrá el presidente. Modalidad, que es un punto. Bueno, me permite entonces esa interrogante formularla para el diputado Bonilla. ¿Qué modalidad de CICIES es la más adecuada por las características de nuestro país y su institucionalidad, o en este caso la no aplicación de la institucionalidad? Bueno, antes te voy a responder la primera pregunta. Okay. Te voy a decir si apoyar o no apoyar a una CICIES. Y siempre estoy respondiendo últimamente, ahora sí, en la coyuntura actual, sí apoyaría una CICIES, porque yo era de la opinión que no viniera una CICIES. ¿Por qué? Bueno, porque yo en mi afán de querer hacer las cosas como se deben, he denunciado repartos de cuotas dentro de la Asamblea Legislativa en elecciones de segundo grado, por ejemplo. Si las elecciones de segundo grado para elegir a magistrados u otros funcionarios se hubiesen llevado de la forma que se debe de llevar, pues creo que nuestras instituciones fueran fuertes. Pero vemos a una Corte Suprema de Justicia que envía a juicio a un funcionario por enriquecimiento ilícito y a otro no. Entonces genera duda en una institución así. Vemos una Fiscalía General de la República que tiene un titular que tiene todas las credenciales, yo lo dije en su momento, pero que en algún momento tuvo su vinculación partidaria, y eso pone en duda la institucionalidad. Si las cosas se hacen como se deben, si nuestras instituciones son fuertes, no deberíamos de necesitar una CICIES. Sin embargo, en el contexto en el que se encuentra nuestro país, creo que por ahora necesitamos que alguien nos venga a decir cómo se hace la tarea. ¿Sobre qué modalidad de CICIES necesitamos? Bueno, creeré yo que todavía tenemos que darle crédito a nuestras instituciones. He cuestionado los procesos de elección, pero las instituciones todavía dependen de el criterio que tienen cada uno de los funcionarios que las representan. En este caso, pensaría yo que la CICIES debería venir en función de apoyar una institución, en este caso la Fiscalía General de la República, una institución que tiene ya de por sí constitucionalmente el mandato para poder perseguir el delito. Creo que esa sería la modalidad que buscaríamos, a diferencia de Guatemala, donde ya lo dijo el doctor Portillo Cuadra, tenía una independencia total. Y también esperamos que esta CICIES venga en función de apoyar a una institución ya existente, pero también con representantes que realmente velen por la impunidad y la lucha contra la corrupción. Porque si vamos a implementar una CICIES y va a ser un espectáculo producto nada más de la demanda de la población, creo que no vamos a llegar a buen término. Hago la pausa, pero interpreto por las nociones del diputado Bonilla que las características de la CICIES pueden ser más parecidas a la MASI en Honduras, por las características que se hizo. Lo vamos a ampliar en el siguiente bloque y también quiero incorporar otros elementos. Hablar de CICIES es injerencia de instituciones internacionales. Al regresar lo discutimos.
Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en 8 en punto discutiendo con los diputados René Portillo Cuadra y Leonardo Bonilla sobre el tema de las ICIES. Vamos a hablar también de gastos reservados y la declaración patrimonial. Pero quiero aprovechar y pedir: la producción nos puede poner unas declaraciones de Luis Cardenal, que brindó en el Espacio República hace unas semanas sobre el tema de las ICIES y qué es la opinión que tiene el representante de la ANEP. Escuchemos. Se habla de las ICIES. Las ICIES es una instancia de afuera. ¿Qué pasó en Guatemala? Algunos que no han entendido bien el problema o qué es lo que sucedió allá dicen: las ICIES es la solución a todo. En Guatemala creó problemas gravísimos, y en realidad, si uno compara los logros de las ICIES en Guatemala con algunos logros de la Fiscalía aquí, sale mejor evaluada nuestra Fiscalía sin recursos. ¿Por qué? Porque en Guatemala se metió preso a una vicepresidenta y a un presidente. Todavía están esperando condena, están en juicio, 3, 4 años después. Aquí ya tenemos a 2 presidentes condenados, a uno exilado, ya tenemos a un montón de ministros también enjuiciados en la cárcel, hay un montón de juicios de enriquecimiento ilícito, presidentes de la Asamblea, etcétera. Los resultados, si uno los mide objetivamente, son mucho mejores aquí que allá. ¿Qué creemos nosotros? Que aquí lo que debe hacerse es una ICIES bajo la Fiscalía y fortalecer la Fiscalía. Una unidad especializada dentro de la Fiscalía. Claro, nacional, porque para hacer la otra hay que traer extranjeros. Y los extranjeros se vuelven nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestros esto, nuestros otros. Bien, ahí teníamos las declaraciones de Luis Cardenal. Les consulto, diputado Portillo Cuadra, ¿usted considera que es válido el argumento de decir que hay intereses extranjeros sobre la gestión de una comisión de estas características, o hay que verlo con más precisión o más crítica esta afirmación? Lo que pasa es que hay una pregunta que no le hemos contestado, es no solamente qué tipo de ICIES quieren, sino cuál es el mandato de las ICIES. Yo creo que esa es la pregunta de fondo, porque fíjate que si el mandato de las ICIES es la de convertirlo en un querellante adhesivo que sustituya al fiscal general de la República, entonces lo que estás haciendo es desplazando y anulando a la Fiscalía y creando un ente internacional que lo sustituye. Entonces, si la lógica es decir, mire, como la investigación y la persecución del delito no funciona en el país, entonces pongamos unas ICIES. Ese argumento es errado. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica el sistema de justicia está cuestionado. Entonces traigan jueces también del extranjero y ponen todos jueces del extranjero y sustituyan a todos los jueces del país. Si esa fuera la lógica, también alguien puede decir, mire, en materia, por ejemplo, de salud, el país no funciona. Entonces sustituyan al ministro de Salud y ponen una ministra de Salud de afuera y ponen a todos los gerentes y a los directores de salud que sean extranjeros, porque así va a funcionar. Es decir, esa lógica de pensamiento no funciona. Por eso es que es importante, primero, respetar nuestras instituciones. Segundo, unas ICIES va a ser temporal, nuestras instituciones son permanentes. Lo que tenés que potenciar son nuestras instituciones. Hay que hacerse una pregunta clara: ¿cuál es el presupuesto de la Fiscalía General de la República? ¿Por qué los presidentes de la República y los consejos de ministros anteriores nunca han querido aumentarle el presupuesto a la Fiscalía? ¿Por qué? Porque es la Fiscalía la que persigue a los corruptos. Ahora, una cosa sí me queda clara a mí: el único que le puede temer a la justicia son los delincuentes y los corruptos. Por eso es que no hay que tenerle miedo a las ICIES. La pregunta que hay que hacerse válidamente es que ese combate a la ilegalidad no se combata con otra ilegalidad. Lo planteo de esta manera, diputado Portillo Cuadra. Luego voy con el diputado Bonilla. Desde su perspectiva, ¿la Fiscalía General de la República actualmente ofrece las condiciones y las garantías para realizar este trabajo de persecución del delito sin el apoyo de instituciones externas que tienen experiencia en investigación, que pueden traer fiscales especializados o investigadores especializados en el tema? Ese es el modelo de las ICIES que creo que funcionaría en el país. Una que le apoye en capacitación, en herramientas tecnológicas, en investigación, en presupuesto y en condiciones mejores de funcionamiento para potencializar nuestro organismo de investigación del delito, pero no una que lo venga a sustituir, porque esa lógica no va a funcionar en el país. Y la otra pregunta es: ¿de quién depende las ICIES? Porque si depende, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, todo el mundo va a tener desconfianza.
Si dependiera del órgano ejecutivo, la gente va a decir, va a haber persecución política. Entonces, ¿de quién debe depender? Del fiscal general de la República. Porque hay que hacerse otra pregunta más de fondo todavía. El único que en El Salvador puede presentar una acusación o requerimiento fiscal por ley o por constitución es el fiscal. Por lo tanto, si sustituyes al fiscal, tendrías que reformar la Constitución, porque ya sería otra persona la que presentara las acusaciones. Aprovecho para escuchar al diputado Bonilla sobre esto. ¿Usted considera el alegato de intereses externos que es un argumento válido para esto y que en alguna medida, y reitero esta misma pregunta que le hacía el diputado Portillo Cuadra, la Fiscalía nos ofrece las garantías para la investigación contra la corrupción, contra la impunidad en este momento? Bueno, empiezo por la última parte. Creo que la Fiscalía por ahora no brinda las garantías. Eso sí, habría que esperar, habrá que ver también en qué situación están procesos de investigación. Tal vez no es que no se quiera, sino que todavía no han concluido algunos procesos y podremos ver en el futuro. Pero sobre el tema de la injerencia, habría que analizar cuál es la propuesta que va a presentar el Ejecutivo para saber si existen motivaciones o intereses externos. ¿Por qué digo esto? Porque si CIES va a depender de la Fiscalía, entonces podemos tener un poco más de confianza. Primero, porque se está respetando la constitucionalidad. Y segundo, porque se le está dando siempre las mismas las facultades a quien las debe tener, el fiscal. Si esta institución va a estar por sobre la Fiscalía, podríamos cuestionarnos sobre si hay intereses extranjeros para poder incidir dentro de la política salvadoreña. Pero si la Fiscalía no ofrece garantías que dependa de estas, ¿qué le vuelve fiable o con credibilidad para los ciudadanos, diputado Bonilla? Porque las CICIAS tiene que venir realmente en función de apoyar y poner en evidencia algunos casos y investigaciones. Si el fiscal, teniendo esos casos y habiéndose hecho públicos, no actúa, entonces quedará también en evidencia y eso generará de alguna manera presión, pero siempre tendrá el fiscal la potestad de poder perseguir el delito y no tendrá una institución que lo haga por sobre la Constitución y por sobre la Fiscalía. Sé que todavía evidentemente se tiene que presentar desde el órgano ejecutivo, diputado Portillo Cuadra, pero la figura de la querella puede ser una figura interesante que pueda aplicarse para esta noción de una comisión, de una CICI, es decir, que respalde, que apoye, pero que brinde los insumos de investigación y que su facultad le permita cierto margen de manejo de información o el tema de ciertas atribuciones en materia de investigación. Eso sí puede ser parte de la discusión válida a nivel como un político. Órgano de colaboración a la Fiscalía, sí. Como un órgano de sustitución de la Fiscalía, imposible. Ahora, yo te quiero decir otra cosa más con lo que decía muy bien Leonardo hace un momento. Es que lo que pasa que en el tema de las CICIES, el mandato es importante porque, por ejemplo, en Guatemala, el mandato de las CICIES nunca fue, el original mandato nunca fue combatir la corrupción, sino que el problema en Guatemala era las estructuras criminales enquistadas desde el gobierno o patrocinadas por entidades de gobierno, pero que eran hasta cierto punto paramilitares. Cuerpos ilegales. En el caso de Honduras, el mandato es totalmente diferente. El mandato significa coordinar instituciones, presentar legislación y colaborar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mandato que va a tener o tendría una CICIES aquí? Por ahí deberíamos de partir. Pero te reitero un tema, no hay que desechar ninguna idea para mejorar la administración de justicia. Sería un error decir no a las CICIES, sería un error. Lo que hay que hacer es, reitero, potencializar nuestras instituciones. Tengo que hacer la pausa, al regresar hablemos de los gastos reservados, otro tema en discusión. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en Punto. Seguimos platicando temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Nos acompaña el diputado Bonilla y el diputado también Portillo Cuadra de la Asamblea Legislativa para la discusión de estos temas. Ahora cambiamos un poco del tópico, hablamos de los gastos reservados. Y para eso quiero pedir a producción nos pone en pantalla declaraciones que brindó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, cuando se le consultó sobre esto. Escuchemos. ¿Qué va a pasar con estos fondos? ¿Se van a mantener los fondos reservados? Bueno, esa es una decisión que debe tomar el presidente. Yo creo que hemos dejado una huella en el presupuesto 2019 que dice cómo se deben utilizar los recursos de la partida de gastos reservados que tiene la Presidencia de la República. En ese sentido, Wendy, el mismo Fondo Monetario
menciona que debe haber, digamos, un esfuerzo de Contraloría por parte de la Corte de Cuentas a esa partida presupuestaria. Todos los países en el mundo tienen esta partida de gastos reservados. ¿Cuál va a ser la decisión del presidente? Pues todavía no lo hemos discutido, pero seguramente pues si esa partida continúa, pues tendrá una etapa de mayor Contraloría y Corte de Cuentas, en la cual pues se van a poder revisar, digamos, cuál es el uso de esos recursos. Bien, esas eran las declaraciones del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, pero que pedir la producción nos pone en pantalla un tuit del presidente de la República en donde hace una aclaración en función un poco de estos posicionamientos que brindó en recientes días el titular de la cartera de Hacienda. Ahí está. Sobre la partida secreta, por supuesto que la vamos a eliminar. Fue una promesa y la vamos a cumplir. Lo que el ministro de Hacienda explicó es que hay gastos necesarios que salían de esa partida, que ahora saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió. Ese fue un posicionamiento del presidente de la República, un tuit del 13 de agosto. Le consulto, diputado Portillo Cuadra, ¿al final queda claro el mensaje de la presidencia con esto? Sí, para mí queda muy clara la posición del señor presidente de la República y sería parte del cumplimiento de la promesa de campaña que él hizo, de eliminar la partida secreta. Yo quiero aclarar un punto. La famosa partida secreta como tal no existe. Lo que existe es un rubro de gastos discrecionales de que se estableció en el presupuesto general de la Nación, y para eliminarlo necesita de dos componentes, un legislativo y un ejecutivo. En este momento y este día yo presenté una reforma a la ley SAFI, la ley orgánica de administración financiera del Estado, en donde se adiciona un artículo que diga: prohíbase la aprobación y el uso. La aprobación es de la Asamblea, el uso es del Ejecutivo. Prohíbase la aprobación y uso de partida de gastos reservados, gastos discrecionales o secretos para la Presidencia de la República y para los demás órganos del Estado provenientes de fondos públicos. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo creo que el señor presidente de la República no quiere parecerse al mandato del presidente Funes ni a su gabinete, porque el caso saqueo público lo que evidenció es la ruta de por dónde pasó el dinero que le quitaron al Estado, que era dinero público. Y esta fue una de esas rutas. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo de traslado de dinero de partidas secretas no se rindió cuenta. Te quiero hacer una aclaración y lo voy a decir despacio. A ver. Una cosa es que el gasto sea reservado o discrecional y otra cosa es que no sea auditable. De acuerdo a la ley de acceso a la información pública, sí hay decisiones de gastos que son reservados por ley. Y en eso el señor ministro de Hacienda tiene toda la razón. Ahora, eso no implica que este gasto, que por seguridad nacional es reservado, no sea auditable. Claro. Entonces, lo que yo estoy pidiendo aquí es que se audite. ¿Por qué? Porque en la propuesta que yo hago, digo: asimismo se prohíbe el traslado de fondos o transferencias de partida de cualquier ramo a la Presidencia de la República, ya sea transferencias de ahorro o excedentes del presupuesto. Y dice: todos los gastos de la Presidencia de la República deben de ser consignados en el presupuesto general de la Nación y fiscalizados por la Corte de Cuentas. Yo recuerdo un tuit que puso el señor presidente de la República, con el cual estoy totalmente de acuerdo, donde él cuestionaba que 3 días antes de que el presidente Sánchez Serén saliera de la presidencia, va la presidenta de la Corte de Cuentas a reunirse con él a casa presidencial. ¿Y qué andaba haciendo la presidenta de la Corte de Cuentas ahí? Lo que debió haber mandado es un ejército de auditores a casa presidencial, pero ella no tenía nada que ir a hacer. En eso estoy de acuerdo yo. Entonces, lo que necesitamos es cerrar los espacios por donde pasó el dinero, porque estos huecos o vacíos legales, si no los cubrimos, se van a seguir dando. No por parte del presidente de la República, porque él tiene claro que la va a eliminar, pero la va a eliminar a partir de la no ejecución, porque el único que puede eliminar la partida de gastos reservados es la Asamblea, porque esa solo se hace por ley y la Asamblea es la que tiene la facultad de dictar normas jurídicas. Entonces, si hay algo en lo que hay que quedar claro es que no se está desconfiando del presidente. De lo que se desconfía es del mecanismo que utilizó Funes para sacar del Estado más de 300 millones de dólares, que fue a través de este mecanismo. Ya que hace la mención de la Corte de Cuentas, también tenemos declaraciones de la presidenta de Corte de Cuentas sobre este tema, y al regresar escucho las apreciaciones del diputado Bonilla.
Estamos trabajando en un proyecto de reforma a la ley donde de alguna manera estamos viendo cómo fortalecemos el artículo 45 que nos da el acceso a esa fiscalización y tratar de quitar algunas limitantes que hoy por hoy tenemos. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas. Le consulto, diputado Bonilla, ¿el rol de la Corte de Cuentas es o ha sido suficiente para esto en función de las competencias y atribuciones que tiene actualmente? Y por otro lado, la idea que mencionaba el diputado Portillo Cuadra, el rol de la Asamblea Legislativa por la aprobación presupuestaria de revisión también de estos rubros o de estas partidas específicas que pueden prestarse al manejo discrecional o que ha sido históricamente dado a ese manejo discrecional. No, creo que definitivamente hay un gran consenso dentro de la sociedad y los tanques de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, en el que se ha denominado a la Corte de Cuentas como tapadera de la corrupción. Ese es el homólogo es del nombre, el calificativo de la Corte de Cuentas, y no estoy hablando del actual, estoy hablando medio siglo atrás. Eso porque hemos visto cómo en la Fiscalía se han ventilado procesos que la Corte de Cuentas no advirtió nunca. Entonces, sobre el tema de la llamada partida secreta, esos gastos reservados, tengo mis dudas sobre si se va a eliminar, si es conveniente eliminarlo, sí, porque al final lo que hay que hacer es lo que se debió haber hecho siempre. Auditarlo. Claro. Eso es todo. No tienen que estar proponiendo eliminar partida secreta, primero porque no existe como concepto, sino gastos reservados. Los gastos reservados siempre se van a necesitar. Hay situaciones en las que el organismo de inteligencia no puede revelar en qué se están gastando, y es por seguridad nacional. Pero sea auditada. Y ahí es donde coincidimos. Entonces, al final no se va a eliminar. Lo que se va a hacer es lo que se debió hacer, es auditarlo. Bueno, y en teoría desde antes tendrían que ser auditables. No hay algo que prohibiera que fueran auditables. Lo que se decía en la ley, lo que se dice en la ley es que son reservados, es decir, no van a ser del conocimiento público. Pero no hay una prohibición de auditar. Fíjate con lo que dice Leonardo muy bien. Fíjate hasta dónde se llegó con el tema del anterior gobierno, de que todo el dinero presupuestado y dado a la OIE nunca fue auditado. Nunca fue en ninguno de los dos gobiernos del FMLN. Ese error... Ni en el de Saca tampoco. Ni en el de Saca. Ese error yo creo que el señor presidente de la República no lo quiere cometer en su mandato. Pero para no caer en ese error tenemos que legislar. Y el otro tema que es importante es, claro que por razones de seguridad nacional deben de haber gastos que el presidente no los deba de rendir públicamente, pero sí deben de ser auditados porque son fondos públicos. En otros países lo que existe es una comisión especial del Senado o de la Asamblea Legislativa de que audita esos fondos y los aprueba y guardan reserva y juramento de no divulgarlo, como lo es en Estados Unidos, lo es en Chile, es en Colombia, es en México. Pero existe un control. Ahora, el presidente, a mi juicio, sí debe de disponer de una cantidad que le permita a él sufragar gastos de seguridad nacional, que no deba de decirles en qué los va a invertir públicamente, pero sí deben de ser auditados. Reitero. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos un poco sobre las declaraciones patrimoniales, otro tema que ha estado en discusión. Volvemos en instantes. Seguimos platicando con los diputados René Portillo Cuadra del Grupo Parlamentario de Arena y el diputado Leonardo Bonilla, diputado no partidario, sobre los temas de transparencia y anticorrupción, CICIES, gastos reservados, declaración patrimonial, que es el último de los temas que vamos a desarrollar. Pero antes, Pera Producción nos puede poner en pantalla algunos de los comentarios que nos han brindado ustedes. Muy agradecidos a las personas que están interactuando con nosotros a través de Twitter o a través del Facebook. Rafael Mengíbar dice: toda iniciativa de crear una comisión en apoyo a la Fiscalía General de la República y otras instituciones de investigación a fondo es importante y determinante para el bien del país. Ese es uno de los comentarios. Laura Ábalos: el que nada debe, nada teme. Ustedes bien saben que ninguna de las instituciones aplican las leyes, por eso se ha hecho lo que les da la gana con los impuestos del pueblo. Ese es uno de los comentarios también que ha mencionado. Héctor García: es un hecho que el pueblo pide unas CICIES para que no se confíen en las instituciones actuales que solo van en beneficio de funcionarios que pueden ser corruptos. Es uno de los comentarios también. Julio César Ardón: es sencillo respecto a la partida secreta. La Asamblea Legislativa puede nombrar un contralor permanente para auditar
tal partida secreta. Otro de los comentarios, Eduardo Rosales, la partida secreta o gastos a discreción de la presidencia, pregunta él, supuestamente era el modo de operar que tenían Antonio Saca y Francisco Flores. Son algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Aprovecho pues para tener una reacción, empiezo con el diputado Bonilla y luego al diputado Portillo Cuadra. Bueno, alternativas hay y pasa por el mismo funcionamiento de las instituciones, es lo que venimos hablando en repetidas ocasiones. El tema de la auditoría, no hay una prohibición para que estos gastos puedan ser auditables. Un ciudadano propone un ente contralor permanente que podría ser otra alternativa. Tenemos ya más de 40 minutos de estar hablando sobre temas que tienen que ver mucho con la corrupción y creo que para luchar fehacientemente con la corrupción hay que también modificar los cuerpos legales de manera coercitiva. Coercitiva. Estamos hablando de declaraciones patrimoniales que no han sido presentadas porque es más fácil pagar una multa que hacer mi declaración patrimonial. Entonces no hay una coerción. Es como el mismo tema de los motoristas de autobuses. La esquela, le ponen una esquela, pero eso no cambia la actitud en el transporte público. Tenemos que en los cuerpos normativos regular el tema del trato a los hechos de corrupción. Yo he propuesto la no prescripción de los delitos de corrupción, un tema debatible, ya han habido propuestas en el pasado en la Asamblea Legislativa sobre este tema, pero si tú le pones la no prescripción a los delitos de corrupción, creo que va a ser un poco difícil el hecho de que un funcionario pueda prestarse a estos casos. Habrá que analizar, pues eso es otro tema, pero todos los temas de los que hemos hablado en este momento tienen que ver mucho con el combate a la corrupción. Las ICIES, el tema de probidad, el tema de los gastos reservados, tienen que ser debidamente controlados. Nos lleva entonces un poco a la idea, diputado Portillo Cuadra, en el fondo de un paquete de reformas institucionales que en principio podrían complementarse con la idea de CICIES, que el debate es el modelo con el cual y las facultades, que fue lo que abordamos en el primer segmento, pero lo conecto por esto. Entonces requiere un trabajo de negociación o voluntad política en asamblea para hacer un paquete de reformas de estas características. Fíjate que lo primero que hay que hacer para desmontar la corrupción es desmontar el esquema legal de la corrupción. Ese esquema legal se da por acción, por omisión y por contradicción de las normas jurídicas. Por eso es que yo presenté ahora 7 reformas, unas al Código Penal y otras a la Ley de Administración Financiera del Estado. Estoy proponiendo crear 4 delitos que no existen, que es la huella de la corrupción por donde pasó el caso de saqueo público. Sí. Uno de ellos es penalizar al funcionario que sancione, promulgue, autorice o suscriba o participe con su voto en leyes, decretos, acuerdos o contratos que otorguen en forma directa beneficios para sí mismo, para el funcionario, para su cónyuge, para sus parientes. Eso no está penalizado en la ley. Fíjate que hubo un caso, yo todavía no era diputado ni Leonardo, donde un diputado, que por cierto ahora está investigado por enriquecimiento ilícito, ¿quién será? Hizo Solo una ley. Saber, ¿quién será? Y no te voy a decir el nombre. Hizo una ley, negoció un préstamo internacional para beneficiar una propiedad que él tenía, y en donde solo se beneficiaron alrededor de 7 personas y resulta que el propietario de uno de los inmuebles era él. Y como este delito no existe ahora, queda en la impunidad. Hay otro delito que, por ejemplo, propuse, que es el pago irregular de contratos. Que el funcionario público que autorice, ordene, apruebe o permita pagos a sabiendas de que las obras o servicios suministrados son inaceptables por no haber sido ejecutados defectuosamente, va a tener prisión de 2 a 4 años. Un tercer delito que se llama reconocimiento ilegal de beneficios laborales, de funcionarios públicos que otorgan beneficios laborales discrecionales que no están regulados en la ley. Que por cierto hubo una funcionaria pública que reconoció a otro funcionario con una cantidad bastante generosa antes de irse de la institución, y eso no estaba regulado. Y un cuarto delito que propongo, que es la falsedad en la recepción de bienes y servicios, como es el caso del Chaparral. Entonces, cuando tú apruebes esto, vas a tapar huecos de la corrupción, pero si no se desmonte el esquema de la corrupción, por muchas ICIES que venga, no va a tener elementos legales para combatirla. Ya que lo menciona, diputado Portillo Cuadra, ¿cómo está el escenario de respaldos legislativos, de votos a las propuestas que usted recién nos está formulando, que las presentó hoy? Me menciona cómo está el escenario, por ejemplo, tanto desde su grupo parlamentario, evidentemente, Gana, el FMLN, PCN, diputados no partidarios, CD, para que pueda llevarse una discusión, pero también que esto pueda ser ya parte material de los dispositivos legales. Bueno, mira, yo espero que todos los grupos parlamentarios acompañen. Y todo esto que yo te estoy planteando aquí,
han sido denuncias públicas del señor presidente de la República. Todo lo que te estoy diciendo aquí han sido tweets y denuncias públicas que desde que él estaba en su candidatura lo hizo. O sea que no es algo divorciado de la realidad. Pero estas 7 reformas que yo presenté ahora las he denominado los 7 pasos del caso saqueo público, porque todo lo que estoy proponiendo fueron los huecos por donde pasaron más de 300 millones de dólares de Funes y otros más de los presidentes que han sido condenados y otros que están siendo investigados. Ok, quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Portillo Cuadra, diputado Bonilla, gracias. La invitación siempre está hecha para que estemos discutiendo estos temas de transparencia, lucha contra la corrupción y la agenda legislativa. Y ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana a las 8 de la noche.